Vamos a platicar un poco acerca de cuál es la red de telefonía celular, vamos a decir que para mi criterio más eficiente, de mejor calidad en el país. Nos encontramos precisamente con Omar Calvo, él es el director de redes de Telefónica México, para platicar al respecto. Omar, bienvenido, gracias por estar aquí en Monitor de Negocios. Muchas gracias, un placer. Oye, desde comienzos de año salieron datos muy interesantes de la COFETEL en torno a las calificaciones que hay de, digamos, a la cantidad de servicios que ustedes dan, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, el antiguo COFETEL, hoy en día IFETEL, realizan varias medidas al año. A principios de año se midió en el DF, miden la calidad de los servicios celulares y ahora a principios de noviembre salieron medidas de 5 ciudades más. En ellas se comparan la calidad de los servicios, de calidad de voz y de datos de todas las tecnologías 2G y 3G. Ahora, a comienzos de año, por allá de marzo, abril de este año, se dieron en particular del Distrito Federal y, si no mal recuerdo, también por ahí de alguna otra zona del país, ¿no? Distrito Federal y zona metropolitana. ¿Cómo andaban ustedes en ese momento en calificación? Pues en aquel momento en el Distrito Federal fuimos la mejor calificada en todas las mediciones que se hacían, en los criterios que se medían y en las áreas de cobertura que se midieron. O sea, ahí fuimos la mejor en establecimiento de llamada, en calidad de voz y también en velocidad de datos. Ahora, esto significa mucho para mí como cliente, seguramente. Te lo digo seguramente porque yo tengo la obligación de decir, bueno, no entiendo claramente qué es lo que me estás diciendo. ¿Esto qué implica para mí como usuario? Pues lo que se mide, aunque siempre los técnicos pecamos de utilizar palabras que luego no se entienden, en realidad lo que se mide es si cuando queremos hacer una llamada, la llamada sale a la primera y no se cae. O sea, está midiendo, pues... No tengo que hacer 4 veces la llamada para poder entrar a la red, ¿no? Entonces se miran cuántos intentos hay que hacer para cada llamada, se mide también cuál es la calidad de voz que se escucha, se mide en una conexión de datos cuál es la velocidad que se está consiguiendo, o sea que realmente sí está muy enfocado a medir lo que experimenta el cliente. Y en ese caso particular, en aquella medición de principios de año del DF, pues fuimos los mejor evaluados en esa medida. Oye, y en un dato que a veces que todos utilizamos, la verdad de las cosas, y que luego a veces nos desesperamos, ¿no? El SMS, ¿no? El servicio de mensajería. Y hay veces que vemos que se queda ya atorado y no sale, y no sale, y no sale el mensaje. ¿Cómo salieron ustedes? Pues igual, en SMS se mide el tiempo que se tarda en recibir el mensaje y también se mide si el mensaje llega completo o no. En aquella ocasión, pues nosotros fuimos la única que completó en el 100% de los casos y en el 100% de las emisiones se completó, el mensaje se recibió con éxito. O sea, estupendo. Muy bien, la verdad que en aquellas medidas sí salimos muy bien en todas las tecnologías. Y ahora ya no con la COFETEL, sino con la IFETEL, ¿qué ciudades fueron? ¿También fue el Distrito Federal o fueron otras zonas las que se midieron? Ahora las medidas que han salido en noviembre, que entendemos que, porque IFETEL no anuncia cuándo va a medir, evidentemente para que no nos preparemos, ¿no? O no hagamos algo frente a las medidas. Se publicaron en noviembre, así que entendemos que se han ido realizando durante el año. Se publicaron de 5 poblaciones, fueron Guadalajara, fue Veracruz, León, Oaxaca y Mérida. Sí. ¿Y cómo salió en ese caso, cómo salieron ustedes en comparación con otras empresas? Pues igual, son 5 empresas las compañías celulares que se miden 2G y 3G, voz y datos y SMS. Y pues afortunadamente también salimos muy bien, salimos... Pues en total son muchas medidas, como te comenté, que se hacen de tiempo de establecimiento, calidad de voz. En total fueron como unas 109 mediciones y nosotros fuimos los primeros en 67 de ellas. Teniendo en cuenta que se miden 5 operadores, yo creo que es un resultado muy bueno. O sea, de 109 calificaciones, análisis, ajá, en 67 salieron ustedes en primer lugar. En primera posición. En primera posición. En primera posición, únicos o primera compartidos, pero en primera posición. Sí, no importa, pero quiere decir que ustedes tienen una capacidad de competencia muy agresiva. Sí, en la calidad, en estas mediciones particulares, en estos mercados, pues sí hemos salido muy bien posicionados. Ponos unos ejemplos de cuáles son casos típicos de estas mediciones, de los que más nos afectan, nos pegan directamente a nosotros como consumidores. Pues por ejemplo, en una navegación de datos, que ahora están tan de moda, pues cuanto más velocidad, menos se tarda en cargar una página. Por ejemplo, nosotros salimos en una media en estas poblaciones de 2.2 megabits por segundo, y la competencia estuvo en 1.4 y en 1 megabit por segundo, es decir, que nosotros cargaríamos una página de internet el doble de rápido que la competencia. Y los teléfonos inteligentes, yo me atrevería a agregar de lo que está diciendo Omar, se han vuelto cada vez más intuitivos. Antes le daba miedo a la gente usar un teléfono inteligente.
Pero ahora rápidamente se adaptan al sistema de un teléfono inteligente. Esta lucha que hay de sistemas operativos que luego al final al usuario pues le confunde, ¿no? Yo que elijo Firefox, elijo Android, al final pues lo que están haciendo es adaptar toda esta tecnología al uso, es decir, hacer la tecnología humana, que es lo complicado. Que un teléfono te diga si va a haber mucho tráfico desde tu oficina a tu casa sin que tú se lo preguntes, o sea, eso es lo que hace que un teléfono sea realmente inteligente, sabe qué necesitas y te lo va a decir, y esto es lo que hacen todos estos sistemas operativos y aplicaciones, adaptar los datos al cliente, ¿no? A que sea útil para el cliente. Ahora, ustedes como empresas han tenido que adaptar rápidamente para poderle dar servicio de calidad al cliente en estos datos, en estas transferencias de datos de Internet, servicios de Internet, que antes no eran tan demandados. No, y de hecho es complicado porque para nosotros el volumen de datos crece vertiginosamente, antes eran igual fotos y ahora son vídeos, o sea, el volumen de información que tenemos que transmitir es cada vez más alto, sin embargo los costes no van creciendo paralelamente, entonces tenemos que invertir mucho en red, sin embargo los ingresos caen, o sea, es verdad que es un mundo para nosotros mucho más duro, mucho más áspero, ya los beneficios no son los que daba la voz, pero hay que seguir invirtiendo y la tecnología además avanza rapidísimo. Todos los años tenemos que actualizar los equipos, que actualizar las estaciones base, o sea, sí, para nosotros es un trabajo duro. Ahora, como negocio me imagino, quiero pensar que a largo plazo la inversión va a ser altamente redituable. Nosotros esperamos que sí. Por supuesto, ¿no? Pues si no, ¿para qué invierte, negocio, no? Pues sí. O sea, no hay empresa que no quiera ser rentable. Claro, luego hay compañías que invirtiendo menos, que son todas estas compañías de servicios irracional, que han triunfado tanto en el mundo llamemos en el mundo de la información, que invierten mucho menos y luego generan ingresos altísimos, ¿no? A través de Internet. Nosotros tenemos que poner todo el camino, que al final es la inversión dura, pero bueno, pues sí, esperamos que sea también beneficioso. Tiene que ser beneficioso, o sea, por Esperamos favor, que sí. si piensan que Telefónica o cualquier otra empresa de telefonía son obras pías, pues están un poquito desorientados cualquiera de ustedes y un servidor también, ¿verdad? Eso no Oye, funciona. por último, no funciona eso, por supuesto, ¿no? Oye, por último, ¿cómo ves hacia el 2014? ¿La expansión sigue importante en nuestro país? Sí, nosotros tenemos dos focos fundamentales. Uno, como ya hemos hablado, es introducir el mundo de datos ya al 100%. Nosotros seguimos creciendo nuestra red 3G, que es la tecnología que al día de hoy se utiliza fundamentalmente en el mundo de datos. Y también queremos hacer un despliegue, ya hemos arrancado en algunas ciudades, pero queremos pues pisar mucho el acelerador, mucho más en LTE, que es la siguiente evolución para la tecnología de datos. Queremos hacerlo muy rápido, queremos que haya cobertura nacional lo más pronto que podamos, no el año que viene, pero en 2-3 años. Ese es un primer punto, o sea, dar una cobertura nacional a nivel de datos 3G y 4G. Y el segundo punto es seguir cubriendo en las zonas que han sido, digamos, tradicionalmente un poco olvidadas, que son las zonas rurales, poblaciones de en torno a 10.000 habitantes y por debajo, donde pues muchas no tienen servicio de ninguno de los proveedores de telefonía celular. También tenemos un plan de poder llegar a ellos. Hay diferentes planes, pero sí queremos que eso haga la diferencia. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero ya tendremos la oportunidad de hablar porque es un tema, ese solito es un tema apasionante. Lo que queda clarísimo es que entonces la red de Movistar cubre más del 90% de la población urbana a nivel nacional. Actualmente. Eso es un datazo, ¿no? Sí, ahí pues bueno, aseguramos que es verdad que México es un país en territorio enorme, pero sí es verdad que la población está bastante concentrada, entonces... Sí, se aclara que es urbana, ¿no? Urbana, sí, es urbana, según el INEGI, es que es un concepto complicado, pero urbana es aquella que vive en una población mayor de 2.500 habitantes. De 2.500 habitantes. Entonces cubrimos al día de hoy el 92% ya, el 92% de la población que vive en este tipo de poblaciones de más de 2.500 habitantes. Por eso, pero han tenido que tender una red y han tenido que tender toda una logística. ¿En cuántos años que lleva Telefónica en México? Pues llevamos, pues desde el 2002, pues 11 años, ¿no? O sea, fácil se dice, pero es una obra monumental, ¿no? Sí, es una fácil obra se dice monumental, el dato, ¿no? Pero es duro una obra y monumental, ¿no? Y no es un camino fácil, la verdad que es un camino complejo. Así es. Entonces, ese es un dato impactante, ¿no? Por otra parte, en el 2013 se registró un crecimiento del 25%, resultado de un despliegue de 1.200 nuevas estaciones de cobertura. Así fue. Lo cual también es un datazo, ¿no? Y por supuesto, todo lo que estábamos diciendo de las coberturas en DF, zona metropolitana, y también ahora con datos de la IFETEL, en Mérida, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara y León,
de los 108 indicadores de calidad, en 67 de ellos Movistar es la mejor posicionada. Yo creo que eso habla mucho de lo que han hecho en estos años de trabajo en nuestro país. Pues sí, muchas gracias. Seguiremos en ese camino y mejor si podemos. Enhorabuena. Gracias. Omar Calvo, él es director de redes de Telefónica México, aquí en Monitor de Negocios. Gracias, Omar. Muchas gracias. En Movistar descubrimos algo. El árbol de Navidad nos hace mejores. Pásame unas pinzas. Se convierte en un emotivo, pásame unas pinzas. Un pollo cualquiera, ¡pum!, ahora es pavo. Y unos animales, un pesebre. ¡Ah, qué lindo! El árbol es el corazón de la Navidad. Por eso te regalamos un árbol cuando compras un Movistar y recargas 200 pesos. Movistar, compartida la vida es más.